de esas crisis vocacionales en las que yo no sabía bien qué estudiar, ella me escribió, estaba yo viviendo fuera, me escribió una carta muy linda, alentándome a estudiar Derecho y a trabajar por este país a través de la justicia y de la aplicación del derecho. Así es que, pues, es de verdad un agradecimiento muy grande por todo eso, Margarita, bienvenida. Y, pues, queremos decirles a todos ustedes que bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Vamos a presentar a los miembros del Presidium. En primer lugar, bueno, tenemos a la licenciada Margarita Zavala, esposa del ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Está también el doctor Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Nos acompaña también el maestro Roy Caple Hernández, director ejecutivo de Asuntos Públicos para América Latina y el Caribe. Y finalmente el licenciado Alfonso Poiré, de Save the Children México. Y ahora vamos a iniciar nuestro programa con las palabras del doctor Héctor Fix Fierro, director de este instituto. Sí, buenas tardes. Pues simplemente nada más para reiterar la bienvenida que ya les di la mañana a este evento, y en particular darle la bienvenida aquí al Instituto a la licenciada Margarita Zavala y decirle que estamos muy contentos y muy complacidos de que esté aquí con nosotros, dándole mayor realce a este evento de este Congreso Internacional. Y bueno, también señalar que en el acto que continúa, que es la presentación de una serie de publicaciones, pues a mí me satisface mucho que varias de ellas, no todas, pero estamos trabajando, aparecen bajo el sello editorial de la UNAM y del Instituto. Significa que estamos trabajando, y hay más títulos también en nuestro fondo editorial en materia de derechos de los niños, los niños y los adolescentes, y bueno, mucho de ello le debemos también a nuestra colega y amiga, la doctora Mónica González Contreras, que bienvenida, muchísimas gracias. A continuación, el maestro Roy Caple Hernández nos dirigirá unas palabras. La invitación, está aquí presente, licenciada Margarita Zavala, doctor Héctor Fix, y todos los presentes. Para quienes es un honor poder participar en esta alianza que hemos promovido conjuntamente con Save the Children y otros patrocinadores. El hecho que sea la 20ª convención, el 20º aniversario de la Convención de los Derechos de los Niños, y sobre todo promover estos preceptos y estos principios a nivel global. Somos una organización que está en más de 86 países del mundo, y en todo tipo de países, con todo tipo de etnias, religiones, sociedades y culturas muy diversas, apoyamos siempre a la niñez en temas básicos como son la educación, el respeto a los derechos de los niños. Es un tema muy importante para nosotros, y sobre todo la protección de los derechos de los niños y su integridad, así como el bienestar en general de la niñez. Y les agradecemos el haber podido participar en esta iniciativa. Y ahora invitamos amablemente a la licenciada Margarita Zavala, presidenta del DIF Nacional, que nos dirija unas palabras. Muchísimas gracias. Bueno, agradezco que me han invitado sobre todo a través de Save the Children. Muchas gracias. Y con HSBC, que estamos también trabajando proyectos en relación a niñas y niños, particularmente desde luego en nuestro país. Yo vine aquí también porque Mónica González Contreras, bueno, no se trata de que sea la Feria de las Flores, pero sí es una persona a la que quiero mucho, y desde hace mucho tiempo estaba precisamente trabajando a través de Save the Children y de UNAM este tema, y me pareció un buen momento acompañar, hacer este tipo de congresos y de iniciativas justamente en el 20º aniversario de la firma de la Convención de los Derechos de los Niños. Pero particularmente a mí me da mucha emoción estar aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en UNAM. Además soy abogada, así es que doble emoción estar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que además es
digamos, fuente del derecho en nuestro país. Desde la doctrina aquí se genera mucha doctrina que se lee o debiese leer, y tal es el caso pues de varios de los libros que hoy estamos presentando. Me parece importante hacer un alto en el camino. Siempre hay un buen pretexto para hacerlo, y es el caso en este sentido, en el de las niñas y los niños mexicanos, aprovechando el 20º aniversario de la convención. Nosotros precisamente en el DIF, a través precisamente por este aniversario, lo que hicimos, después de juntarnos con algunas personas de la sociedad civil, entre ellos con Save the Children, decidimos hacer mesas regionales de trabajo que fueron entregadas sus conclusiones el 19 de noviembre, también en ese marco de la conmemoración, solo que en la ONU se les ocurrió firmarlo el Día de la Revolución, entonces tenemos que hacerlo el 19 o el 21, 22, 23. Y entregamos las conclusiones respecto a las mesas que trabajamos en varios estados de la República, y que me resultan muy interesantes, que por supuesto haremos llegar aquí, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que convenimos primero todos que se trata de uno de los temas fundamentales de nuestro país, pero que desgraciadamente ha habido muchos esfuerzos aislados, muy importantes, muy serios, pero que nos falta trabajar a todos mucho más coordinadamente, y hasta para saber qué hacemos unos y otros, qué hace un gobierno municipal, qué hacen los gobiernos municipales, qué hacen los estatales, qué hace el propio gobierno federal, y que bueno, pues todavía hay mucho por delante. Así es que estas mesas de trabajo nos ayudaron precisamente a marcar el camino y la ruta que tenemos que seguir, y que seguramente lo haremos, y espero cada vez más, con los autores de estos libros. Yo estoy convencida de que los derechos humanos, que es un poco, perdón, yo como no pensé que nada más iba a presentar el libro, pues yo nada más mencionaba a este libro, pero hay una parte en la que Mónica González trata, que es con respecto a los derechos de los niños, en el capítulo correspondiente, que es el peligro de hacer tan sencillo el concepto de derechos humanos, y que algunos autores dicen que entre más le pongamos derechos y que entre más hablemos de él, en un momento lo podemos ampliar tanto que no abarquemos lo que queramos y se trivialice a tal grado que en realidad deje de servir. Yo creo que una de las cosas que nos ayudan a que un concepto como tal sea, primero, pues sencillo de hablar, desde luego, importante además, yo prefiero correr los riesgos de incorporarlos en el lenguaje y en la verbalización que no incorporarlos, pero que parte de ello es conociendo el tema. Entonces, el modo que podemos lograr que el concepto de los derechos humanos, y particularmente los niños y las niñas, no se trivialice y no deje de abarcar lo que queremos que abarque, o no deje de tomarse en la particularidad que necesitamos tomarlo en México, es partiendo pues del conocimiento mismo de la materia, y por eso me da mucho gusto estar aquí previo a la presentación de estos 4 libros. Así es que lo mejor pues está en la siguiente parte, en donde estará Emilio García, Nuria, que es de las que están editadas aquí mismo en la UNAM, Nuria González Martín. Le podemos decir Emilio García Méndez, que es Infancia y Adolescencia, de los Derechos y de la Justicia. Nuria González Martín, que es Familia Internacional en México, Adopción, Alimentos, Restitución, Tráfico y Trata, nada más y nada menos. Sonia Rodríguez, que también está editado por la UNAM, La protección de los menores en el derecho internacional privado mexicano, y el de Mónica González, Contra los derechos humanos de los niños, una propuesta de fundamentación. Para mí es un honor estar presente en esta introducción a los libros, y que
sobre todo se traduzca en una lectura de los mismos. Yo estoy convencida, como el otro día, oí al presidente, que para cuidar bien las cosas hay que amarlas, y eso me parece que, eso sí, en México hay un cariño especial a los niños, pero también que para amar las cosas hay que conocerlas, y que este tipo de lecturas, de investigaciones, son fundamentales para no errar, para acertar en lo que queremos ser, para que la cantidad de políticas públicas que se quieren o que se generan en favor de los niños y de las niñas pues tengan realmente su efectividad. Se requiere pues de los trabajos de la investigación. Lo he notado que en nuestro país en esta parte nos falta mucho de estudio e investigación, y aprovechando que viene una serie de reformas que se tienen que hacer, hasta por las reformas constitucionales que fueron aprobadas recientemente y que están obligando a remodelar todo nuestro proceso, pues la parte de niñas y niños no se nos puede ir, pero además lo tenemos que entrar con conocimiento, con profesionalismo y con la seriedad que nosotros, todos los que estamos aquí y millones de gente allá afuera, queremos tratar el tema de las niñas y los niños de México. Para cada uno de nosotros, para nuestro país, los niños representan no un número ni un asunto censal, sino también son rostros, tienen una historia, y todos queremos que su historia sea pues la mejor de las posibilidades y el mejor éxito. Y que, siguiendo la propia Convención de los Derechos de los Niños, es poner el interés superior del niño en el centro. Y a lo mejor hemos buscado muchas cosas alrededor, a lo mejor hemos desarrollado o redactado tipos de delitos sin haber puesto en el centro al niño. A lo mejor pusimos nuestra buena voluntad, a lo mejor pusimos el delito, el propio crimen, las organizaciones del crimen, pero no hemos puesto a lo mejor estos niños, estas niñas, que yo estoy segura que ha sido el centro de cada uno de los autores de estos libros. Han puesto a los niños y a las niñas de México en el centro de su investigación, y por eso muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a la licenciada Margarita Zavala por sus palabras, y ahora invitamos a los miembros del Presidium a que ocupen los lugares que se les han asignado, y a los... ¿Te puedes quedar, Margarita? Y bueno, vamos a proceder a la presentación. Bueno. Cada quien estamos yendo por nuestras sillas. Los que falten sillas, hay que ir por la suya allá adentro. Sí, ¿no? Bueno. Y ahora el problema es el espacio con las sillas, ¿no? Muy bien. No le podemos decir a las sillas que sean flaquitas, o sea que... Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar inicio con esta segunda parte de nuestra mesa de trabajo, que va a consistir fundamentalmente pues en la presentación de los libros, como ya lo habían anunciado anteriormente. Quisiera comentar que cuál va a ser la metodología de trabajo. Nosotros tenemos, pues, como ven, muchas importantes personalidades. Quisiéramos que escuchar de ellos, pues, muchas importantes reflexiones, pero desgraciadamente tenemos que buscarnos a un tiempo, con lo cual les sugiero a los presentadores que
utilicen un tiempo más o menos como de 7 u 8 minutos, pues son 5 trabajos importantes, con lo cual pues les rogaría que se circunscribieran al tiempo para que pudiéramos escucharlos a todos. En primer lugar, comenzamos con una revista, con la presentación de una revista cuyo contenido pues está profundamente enriquecido con el objeto de este evento académico, con los derechos de los niños. En segundo lugar, se presentará el libro Infancia, Adolescencia, de los Derechos y de la Justicia. En tercer lugar, Derechos Humanos de los Niños. En cuarto lugar, la Familia Internacional. Y en quinto lugar, la protección de los menores en el derecho internacional privado mexicano. En ese orden, contamos aquí, por supuesto, con la presencia de los autores y con cada uno de sus presentadores, ¿no? Bueno, entonces, le damos el uso de la palabra al doctor Imer Flores, que se va a encargar de hacer la presentación de esta importante revista, una de las más importantes revistas en filosofía del derecho en México, como es la revista de Isonomía del ITAM en su número 31. Imer, por favor, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes a la primera dama. Ya ven la conmoción que ha causado el día de hoy, no nos alcanzan las sillas, pero bueno, aquí me toca fungir en este caso de chambelán de la revista de Isonomía. Efectivamente, como sabrán, es una revista de filosofía y teoría del derecho, que edita principalmente el ITAM, pero que ha tenido apoyos en diferentes momentos de diferentes editoriales, ahora en la editorial con la Escuela Libre de Derecho y Fontamara, pero también en algún otro momento con la Universidad Nacional Autónoma de México, fungida dentro de las editoriales. El número, como ya lo decían, lleva una parte de los derechos de los niños, con una introducción que hace Mónica González Contró, que a mí me parece que es muy clara y lleva muy bien de la mano toda la presentación, por lo cual yo creo que hasta salía sobrando mi presentación hoy, pero bueno, además de esa introducción que hace Mónica, vienen 4 textos. Isabel Panlo Cortés, Viejos y Nuevos Derechos del Niño, un enfoque teórico. Mónica González Contró, El Derecho al Juego como Test Case de los Derechos del Niño y Adolescente. Jorge S. Calderón Gamboa, El Castigo Corporal como Método de Disciplina contra Niños, Niñas y Adolescentes frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un desafío internacional. Emilio García Méndez, Los menores de edad en conflicto con la ley y el problema de los criterios de eficacia de la defensa jurídica, un nudo gordiano. Pues como verán, los 4, si me metiera cada uno de ellos, pues me tomarían mis 8 minutos que me asignaron, que quizás además ya debo llevar como 2. Entonces, trataré de señalar algunas líneas muy generales de lo que me parece que coinciden todos los textos y precisar algún punto que creo que cada uno de ellos aporta a la discusión. De entrada, comenzaré con algunas observaciones más generales. La primera es evidente el tema de la oportunidad que tenía que saliera esta sección de los derechos de los niños en este volumen de Isonomía que corresponde a octubre del 2009, pues no queda más que enfatizar el hecho de que estemos celebrando el 20 aniversario de la Convención de los Derechos de los Niños. Pues ese sería para mí el primer punto de gran oportunidad que tiene este volumen. Yo le agregaría un segundo, que me parece que puede ser de alguna forma una coincidencia, a veces son gratas, a veces no tan gratas, pero los artículos fueron sometidos a Isonomía, conforme constan las fechas que se sometieron, el 6 de mayo de este año. Y los artículos fueron aceptados, los primeros el 5 de junio del 2009 y algunos hasta el 5 de julio del 2009. Eso quiere decir que los 4 colaboradores estaban escribiendo estos textos, digamos, antes de mayo, junio de este año. Yo no sé si la fecha sea muy clara, pero como sabrán, el 5 de junio tuvimos un suceso muy lamentable, el caso de la guardería ABC, y en ese sentido creo que esto regresa al tema de que tenemos que tomarnos mucho más en serio los derechos en general, pero tomarnos muy en serio los derechos de los niños, de los menores, y esto creo que, insisto, no creo que ninguno lo hubiera escrito pensando en que algo malo pasaría, pero creo que nos viene a reforzar la idea de que son grupos muy vulnerables y que el derecho todavía quizás no ha hecho la justicia que debería hacer en estos materias. En ese sentido, con lo de la oportunidad creo que queda más que claro. Yo creo que ya con eso ya podrías cerrar el libro y ya no seguir presentando más, pero quisiera agregarle algunos méritos que yo le veo al conjunto y a cada uno de los textos en particular. Creo que los
4 textos coinciden en presentar un problema de que tenemos unas teorías sobre los niños que son inadecuadas. Eso empezando por las teorías que tienen contradicciones serias, pero sobre todo si lo entramos al tema ya de la práctica, de qué pasa en el día a día, nos encontramos que hay mayores contradicciones, que hay mayores ambigüedades, que hay mayores dudas, por ahí uno de los autores habla hasta de indeterminaciones. Yo estoy seguro que los 4 que continúan este volumen no creen en la indeterminación, porque claramente están pensando que algo diferente se debe hacer en estos temas. En ese sentido, creo que encontraré yo como un común a estos 4 autores el enfatizar que necesitamos un mejor desarrollo teórico sobre los problemas de los niños, y que en este sentido esa sería como la primera gran coincidencia que encuentro entre todos ellos. Quizás cambian los nombres, García Méndez enfatiza mucho esto de la ambigüedad, ¿no? Pero creo que el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Entraría los comentarios de cada uno, qué es lo que creo que cada uno aporta en esa parte concreta. Isabel Sandro Cortés, por ejemplo, creo que es un estudio, también fue muy teórico, muy abstracto. Yo me inclino por los temas teóricos y abstractos. Por ahí alguno de mis colegas dice que le dan a utilizar a los temas de derecho positivo, pero a mí no tan así, pero por lo menos sí creo que este es un tema muy teórico, muy abstracto, pero muy bien tratado. Y diría yo que muy bien tratado, apelando a autores clásicos como Hart, como McCormick, Feinberg, Marmor, Ras. No me suena mucho algo por ahí, pero también quizás habría que meter a Dworkin en esa discusión. Pero básicamente lo que ella señala es que ve el tema de que cómo las generaciones de derechos, que por lo general vienen de la primera a la segunda, de los derechos negativos, digamos, de los deberes del no hacer del Estado, garantizar que no se infringe con los derechos. Como la ruta o camino tradicional es esa, pasar de ahí a los derechos positivos, a qué hacer para que ahora se garanticen estos deberes. En el caso de los derechos de los niños empezamos al revés. Primero los empezamos viendo como deberes positivos de qué hay que hacer por el niño, etcétera, y que ahora necesitamos regresar y preguntarles ahora por los deberes más centrales a los niños. Y creo yo que es por ahí por donde viene esta parte de los problemas de la teoría inadecuada. Cuando toda la teoría liberal se ha construido hablando de los derechos, empezando por los negativos y pasando eventualmente a los positivos, en el tema de los niños empezamos al revés, preguntándonos primero por los positivos y luego pasamos a los negativos. Y es ahí donde yo creo que entra ella muy bien al tema de la autonomía. Yo creo que ese es el tema central. Y yo creo que se resuelve muy bien. A mí me parece que desde Hart está muy bien resuelto el problema, pero entiendo que por ahí McCormick, con la idea del interés, pone un cuestionamiento muy bien puesto. Pero a mí me parece que en el fondo estamos preguntándonos algo que en la doctrina del derecho civil se llama capacidad de goce frente a capacidad de ejercicio. Una cosa es que uno tenga esa capacidad de goce como algo potencial, no necesariamente uno tiene que estar ejerciendo en ese momento. Pero en ese sentido, creo que con eso, me parece que desde la teoría clásica liberal está justificado y está entendiendo bien el tema de entender a los niños como sujetos morales en potencia, en desarrollo, en evolución, y que ya son agentes morales y que simplemente están en el proceso de perfeccionar su comportamiento para que les podamos exigir eventualmente un comportamiento como si fueran adultos. Creo que en el fondo este mismo problema es el que también va a detectar Emilio García Méndez en el tema de los menores infractores, pero igual regreso un poquito más adelante. Obviamente la discusión viene muy de la mano a establecer qué criterios son los criterios que podemos utilizar para definir quiénes son o cuándo tenemos derechos. Y en el caso ahí creo que el artículo de Mónica entra muy bien a precisar que en el caso de los niños había que preguntarnos por el test del juego como para ver si esto cuadra con los derechos o no cuadra con los derechos. Y en ese sentido creo que el hecho de no nada más presentar problemas teóricos, sino empezar a buscar criterios. Yo adelantaría esto, el problema de la ambigüedad o de la variedad y de la indeterminación se resuelve si encontramos criterios con los cuales reducir esas ambigüedades o esas variedades. En ese sentido creo que el texto de Mónica aporta a la discusión de establecer esos tipos de criterios, y creo que todos los textos van de alguna forma estableciendo algún tipo de criterio que sirva para precisar y reducir esos márgenes de indeterminación que a veces parecen tener los derechos de los niños. En el caso del texto de Jorge Calderón, él enfatiza un dilema que me parece un dilema muy serio. Creo que todos los que somos, eventualmente pasamos por ser hijos de padres, ¿no? Digamos, y que ahora somos padres de hijos, eventualmente nos toca esta discusión de hasta dónde los límites de yo padre que tengo un cierto deber de cuidar o ver por mi hijo, hasta dónde quedan mis derechos y hasta dónde puedo ver por los derechos de mi hijo. Sobre todo estoy pensando en el tema del castigo corporal, ¿no? De la disciplina. Los padres tienen derecho a disciplinar a sus hijos
Parece que sí, la pregunta es que siempre y cuando no se pasen unos límites, y la pregunta obligada es ¿dónde están esos límites? ¿Quién nos dice cuáles son esos límites? ¿Dónde encontramos esos límites? Más allá, entiendo yo que bueno, esto queda en el nivel del sentido común, a nadie le han enseñado a ser padre, supongo, y pues uno va aprendiendo quizás un poco sobre la marcha, ¿no? Pero bueno, ahí está otra vez el problema muy claro de un conflicto en dos niveles, ¿no? ¿Cuáles son los deberes del padre? ¿Cuáles son los derechos del niño? Y cómo encontramos un balance entre los dos. Y otra vez, es un problema de que faltan criterios para establecer exactamente hasta dónde quedan los derechos de los niños, dónde quizás no estamos exagerando, dónde estamos pasando por encima de ellos y dónde estamos quizás siendo lo suficientemente correctivos. En el tema de Emilio García Méndez, Emilio se ha dedicado mucho tiempo a trabajar los temas de los menores infractores y esta dualidad con la que luego los tratamos, ¿no? Por un lado los tratamos como si fueran adultos y queremos que vayan a la prisión y que cumplan con lo que con la obligación, o sea, que respondan por sus incumplimientos, y que por el otro lado parece que también nos vemos como menores, ¿no? Como niños, y tenemos esa ambigüedad de cuándo sí, cuándo no. En todas las reformas recientes se habla más en lugar de prisión preventiva para los menores, se habla de internamiento, pero la diferencia entre una y otra creo que no cambia mucho. Simplemente cambia a veces el umbral para proceder a internarlos, es diferente a quizás el que utilizaríamos en el caso de adultos. Pero sigue habiendo ahí un problema. Y cerraré yo cantando un problema más genérico que encuentro yo que de alguna forma está común en los cuatro textos, y es que esta frase del interés superior del niño también tiene ese problema de la ambigüedad. Esa frase mágica, que es maravillosa, tiene un problema que puede dar para justificar un paternalismo excesivo, y que quizás no es lo que los cuatro autores quieren defender. Yo creo que los cuatro autores están tratando de defender otra visión que no sea necesariamente la paternalista, que es, creo yo, efectivamente la que da a pensar en el niño como un agente moral, responsable, que está en formación, que está en proceso, pero al que le debemos enseñar a comportarse como agente moral, y no nada más los padres, de alguna forma, decir que lo que más le conviene al niño es tal cosa. O los jueces, seguramente habrán escuchado historias muy interesantes de cómo de repente los jueces se van, es que con el interés superior del niño pueden hacer casi cualquier cosa. Nos viene la discusión un poco al revés. Sí, el interés superior del niño, pero ¿en qué sentido? Yo creo que en una teoría liberal, en una teoría de la autonomía de la voluntad, de la autonomía moral de los agentes y de los niños, yo creo que habría que tratarlos como seres pequeños pero grandes en su moralidad, y en ese sentido creo que por ahí va la reflexión que a mí me deja los cuatro textos, y yo quizás cerraría invitándolos a leerlos, a revisarlos. Yo soy de la idea que cuando uno se topa con un texto y uno tiene que levantar la mirada y preguntarse qué ha pensado sobre ese tema o recuestionarse lo que ha pensado, ese libro ya logró el cometido. Yo en este caso pues encontré que al menos los cuatro textos cumplían en algún momento u otro ese momento de levantarle a uno la mirada para que uno se pusiera a reflexionar si está de acuerdo o no, pero estoy seguro que los cuatro contribuyen a tratar de superar esos déficits en nuestra teoría en el derecho de los niños, que resulta ser muy inadecuada, pero que creo que gracias a estos cuatro textos podemos ir avanzando en la construcción de una teoría mucho más sólida, mucho más contundente en materia de los niños, y que permita tomarnos los derechos de los niños en serio. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Inmer Flores. Sin lugar a duda, el volumen comentado de la revista Isonomía nos hace repensar efectivamente cuáles son los argumentos teóricos que deberían de servir para hablar sobre el tema de los derechos de los niños, sin duda desde bases mucho más sólidas. Siempre he pensado, y eso se lo he aprendido a Mónica, tengo la fortuna de contar con su amistad desde hace algunos años y hemos conversado sobre este tipo de temas, lo que he aprendido de ella, lo que voy a decir. Siempre he pensado que los derechos de los niños, pues para abordarlos se requiere tener una mentalidad y una concepción jurídica distinta. Hay que entender los derechos de los niños quizá desde una visión mucho más amplia, moral, como le decía Inmer, estableciendo también si efectivamente cuál es el límite de los padres que tienen a la hora de educar, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, bueno, pues es enriquecedor este volumen que nos propone líneas teóricas argumentativas desde donde se pueda hablar de los derechos de los niños.
Y a propósito, la referencia que había hecho Imer a propósito de mi colega que la urticaria al derecho positivo, efectivamente soy yo quien le tenía. La primera vez que me acerqué a tratar un tema de derecho positivo fue un comentario a un código de ética del Poder Judicial de la Federación. Me había reservado durante mucho tiempo, no querían... Bueno, me encontré ese código, lo comencé a comentar y a los 2 meses me lo cambiaron. Entonces no vuelvo a tocar un solo tema de derecho positivo. Bien, damos en un segundo momento la palabra a la propia Mónica González Contró en este importante acto para la presentación de un libro que ya tiene la 3ª edición, de Emilio García Méndez, Infancia, Adolescencia, de los Derechos y de la Justicia. Muchas gracias, Javier, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Empiezo con una cita. Invocar el amor en contra del derecho es la profanación del amor, que se usa como instrumento para negar a otro hombre la libertad e incluso el amor, de Claudio Magis en Danubio. Y justamente empiezo con esta cita porque me recordó al leerla en este extraordinario libro, justamente lo que nos dice Emilio García Méndez en este libro de Infancia y Adolescencia, de los Derechos y de la Justicia, y que habría que empezar por preguntarnos, bueno, ¿por qué presentar en el marco de los 20 años de la Convención sobre Derechos del Niño pues un libro que fue escrito originalmente, aunque se trata de la 3ª edición, hace muchos años? No necesito presentar esta obra porque todos los niñólogos la hemos consultado y es un referente indispensable. Y justamente fue Emilio quien, sobre todo en el contexto de América Latina, nos empezó a hacer comprender los alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando, como él mismo decía en la mañana, ni los mismos gobiernos habían tomado conciencia de lo que suponía la ratificación de este instrumento. Su concepto, el concepto que él trata muchísimo en este libro y que explica tan a profundidad, lo podemos encontrar en la literatura especializada, en las iniciativas de ley, en las exposiciones de motivos, en los debates parlamentarios, y que es esta idea del paso de la situación irregular a la protección integral. Y voy a citar esta frase que me parece que sintetiza pues mucho de lo que Emilio nos dice en el libro. Del menor como objeto de tutela, compasión, represión, a la infancia, adolescencia como sujeto pleno de derechos, es la expresión que mejor podría sintetizar sus transformaciones. Acoto es refiriéndose a la Convención. La Convención constituye un instrumento jurídico para el conjunto del universo infancia, y no solo para el menor abandonado delincuente, como resultaba de la letra y más aún de la praxis de las legislaciones inspiradas en la doctrina de la situación irregular. Fin de la cita. Este concepto de la situación irregular, de esta diferencia que tenemos entre los menores, que eran estos niños que estaban excluidos de la familia y de la escuela y que por tanto eran sujetos de la acción del Estado, a diferencia de los niños que eran estas personas, menores de edad también, pero que pertenecían a estas instituciones y por tanto nunca llegaban a tener contacto, por así decirlo, con el sistema jurídico. La Convención cambia esto, porque la Convención, como bien dice Emilio, es un catálogo de derechos para todas las niñas y los niños, sin importar la situación en la que se encuentren. Antes bien, para garantizar que todos puedan tener, todos y todas las niñas puedan justamente tener a través de este catálogo de derechos garantizados estos mínimos. Esta obra, como todos sabemos, es un referente en América Latina. La primera publicación fue en Argentina, y en México ha sido muy importante en la reforma al artículo 18 constitucional que crea el nuevo sistema de justicia para adolescentes, que fue reformado en 2005 y que aún está en proceso de construcción. Y me gustaría decir que no es un libro nuevo, pero sí es un libro renovado por dos razones fundamentales, esta 3ª edición. En primer lugar, porque esta 3ª edición tiene algunos capítulos que se agregaron respecto de las anteriores ediciones, que sobre todo discuten los temas de democracia y Estado de Derecho,
involucrando o considerando a niñas y niños como parte de los problemas de la democracia y del Estado de Derecho, del discurso de los derechos humanos en general, y no aislados como generalmente se les ve. Y esto justamente es una visión novedosa, porque el tratamiento jurídico que se da a este tipo de temas generalmente excluye a las personas durante la minoría de edad. Y también porque es renovado, porque es más que nunca es urgente retomar este libro de García Méndez. Y bueno, de repente uno desearía, ¿no?, que este libro escrito ya hace más de 10 años, 15 si no me equivoco, originalmente, para generar cambios, uno desearía que hubiera perdido su vigencia, ¿no?, para quedar como un testimonio histórico, porque todos los cambios y la interpretación que se proponía fue alcanzada. Pero bueno, esto está lejos de ocurrir en México, como ya se ha dicho, y en otros países de América Latina, y yo me atrevería a decir también que en el mundo. Hay siempre amenaza de retrocesos, y esto es realmente lo que queremos en este sentido, uno de los objetos de organizar pues este conjunto de celebraciones con motivo del 20 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Realmente quiere visibilizar el tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y porque también, como se menciona en el prólogo, que tuve el honor de escribir junto con Mauricio González Oviedo, siguen conviviendo dos paradigmas en México respecto de los niños, niñas y adolescentes. El paradigma minorista de los niños como objeto de protección y el nuevo paradigma de niñas y niños como sujetos plenos de derechos. Y esta ambigüedad sigue vigente, estos dos paradigmas siguen latentes, pero pues debemos de continuar escribiendo y visibilizando para que realmente se llegue a la vigencia plena del Estado de Derecho en el caso de niñas y niños. Y me parece muy oportuno, porque creo que debe servir para detenernos a reflexionar la situación que estamos viviendo en México respecto pues de un tema que es la especialidad de Emilio, que es el de justicia para adolescentes, en lo que pues debemos decir, debido pues a la omisión del Poder Legislativo, en concreto del Senado, no se ha aprobado la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, y esto tiene como consecuencia que pues lo que para cualquier ciudadano es una garantía básica, como el debido proceso, el que si se nos acusa de la comisión de un delito tengamos un juicio imparcial con tribunales previamente establecidos, pues no esté en vigencia para las y los adolescentes. Y bueno, aquí pues hay un grave incumplimiento de esta norma constitucional que ordena la creación de un sistema de justicia para adolescentes por parte de la Federación, y solo por dar algunas fechas que Diana, mi asistente, me hizo favor de recopilar. El 1 de abril de 2004 se manda la primera iniciativa de la Cámara de Senadores por parte del Ejecutivo Federal, del entonces Ejecutivo Federal. A partir de ahí surgen una serie de modificaciones, pero hasta la fecha, ¿sí?, el 4 de septiembre de 2007 se recibe el proyecto en la Cámara en el Senado, y pues no hemos conseguido que se apruebe la ley. Y esto, pues el gran avance que supuso la reforma del artículo 18 está en grave riesgo. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, pues es un reflejo de que el Estado de Derecho sigue en muchos ámbitos siendo considerado irrelevante cuando se trata de personas que no han alcanzado la mayoría de edad. Esto, quiero aclarar, lo resolvió esta situación de falta de ley federal, lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconociendo la competencia para juzgar de delitos federales a los tribunales locales, tribunales de adolescentes especializados que ya están creados. Sin embargo, no es esta la solución idónea de ninguna manera, porque realmente pues es necesario aprobar esta ley y tener un sistema completo en donde se haga un catálogo de delitos o se refieran al Código Penal Federal y se establezca un procedimiento y tribunales competentes en la materia federal. Pues es otra llamada de atención al Senado, de las muchas que hemos hecho en distintos ámbitos,
para que se den a la tarea de aprobar esta ley, ¿no? Y pues usando como referente justamente, ¿no?, este libro de Infancia y Adolescencia, de los derechos y de la justicia. Como les decía, tuve el honor de prologar junto con Mauricio González Oviedo esta tercera edición, a petición de muy amable Emilio, que precisamente en el último apartado de este prólogo habla de la Academia en Deuda, para hacer, así se titula, para hacer referencia a la poca producción con un verdadero enfoque de derechos sobre el tema de derechos de niñas, niños y adolescentes que tenemos en México. Y es justamente, bueno, esta un poco la situación que buscamos subsanar mediante esta presentación de libros, que pues entiendo que es un poco atípica, pero es un poco mostrar que en México se están haciendo esfuerzos desde la academia, que quienes tenemos este tema pues estamos haciendo un esfuerzo, como bien decía nuestro director, el doctor Héctor Fix Fierro, que apenas incipiente, pero pues que queremos seguir trabajando. Creo que el libro de Emilio García Méndez es más vigente que nunca hoy, porque seguimos teniendo un México fragmentado entre menores y niños. Y ahora me refiero no a menores en esta acepción quizás que derivaba antes de la firma de la convención, sino de los menores que están al margen de pues todos los servicios básicos, de los satisfactores, de los derechos más fundamentales, como pueden ser la salud, el bienestar, las instituciones de cuidado. Y como bien decía Imer, algunos de los recientes acontecimientos pues nos confirman esto, ¿no?, que seguimos teniendo este México fragmentado, por el cual hay que trabajar mucho, desde cada quien desde su ámbito, desde su trinchera. A nosotros nos toca escribir y bueno, eso es lo que hacemos, ¿no? Y en este sentido también hemos visto que el paradigma del minorismo sigue vigente actualmente. No hemos logrado, pues a la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño, superar este paradigma, dejar de lado esta visión minorista, ¿no?, de niñas y niños como objetos de protección, de los menores como aquellos ajenos a ciertas instituciones. Y realmente, bueno, pues eso de repente lo podemos ver también en el discurso. Es mucho más fácil cambiar las leyes que transformar la realidad, pero creo que justamente una de las obligaciones en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño es justamente el generar una cultura distinta. Y pues todo este tipo de foros pues ayuda en ese sentido. Creo que para concluir, porque además Emilio se tiene que tomar un avión a Argentina en unas horas, así es que nos tiene que dejar, pero Emilio, de verdad le agradezco muchísimo que haya estado aquí el día de hoy, que se haya quedado a la presentación. Es indispensable para hacer un balance de los 20 años de la aprobación sobre la Convención de los Derechos del Niño, el retomar a Emilio García Méndez texto, Infancia, Adolescencia de los Derechos y de la Justicia, para identificar los riesgos latentes del minorismo y continuar trabajando por el minorismo, es decir, por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Mónica González Contró sus puntuales comentarios al libro. El autor del mismo, como lo dijo la doctora Mónica, tiene que retirarse. Y también se retira el doctor Imer Flores. Muy bien, pero nosotros continuamos aquí. La verdad es que, como decía Mónica hace un momento, este evento de presentación multitudinaria de libros es una cuestión bastante nueva en jurídica. Cuando me invitó a ser el moderador me quedé extrañado porque yo nunca lo había vivido, ¿no? Están aquí los autores y los comentaristas, ¿no?, como los rudos y los técnicos.
Y a Mónica le preocupaba un poco pues los años que lleva el libro, 15 años. Y es una lástima que se haya ido nuestro invitado argentino, porque que yo recuerde hay un tango que dice 20 años, no es nada, y más pues si tiene tan importantes argumentos como los destacó la autora Mónica González Contró. Bien, vamos a dar el uso de la palabra ahora a Alfonso Poiré, que nos hace el favor de presentar ahora el libro de Mónica González Contró, Derechos de los Niños, una propuesta de fundamentación. Por favor, tienen usted la palabra. Sí, gracias. Bueno, la verdad es que no entiendo mucho por qué me invitó Mónica a hacer la presentación del libro. Yo no soy investigador del instituto. Creo que hubiera tenido Mónica la oportunidad de recurrir a colegas mucho más solventes que yo en el ámbito de la investigación. Entiendo que fue un gesto de deferencia por haber participado en la organización de este evento. Bueno, me parece que va a tener que asumir los riesgos de esta invitación. Seguramente los investigadores hablarían de una serie de categorías para ponderar las bondades del libro. Voy a tratar de hacerlo también, seguramente con menos elementos de lo que lo harían otros colegas, pero creo que en este sentido de categorías que pueden ponderar, digamos, la calificación del libro, yo hablaría en primer lugar de la amplitud del texto de Mónica. Es un texto que abarca diversas disciplinas, temas, líneas de investigación, referencias bibliográficas, y en ese sentido ofrece un panorama omnicomprensivo de la justificación de los derechos humanos de los niños. Creo que esa es una de las virtudes del libro, su amplitud, lo que no se traduce necesariamente en una extensión innecesaria del texto. O sea, el texto me parece que se mantiene, digamos, dentro de la escala de lo leíble. No llega a las 800 páginas, y eso ya es una bondad, ¿no? Me parece también que otra categoría que vale la pena ponderar de su trabajo es la coherencia. A pesar de, digamos, la interdisciplinariedad que refleja el texto, Mónica establece de una manera verdaderamente adecuada las necesarias conexiones entre los aportes de diversas disciplinas, y ofrece en ese sentido precisamente los argumentos que requerimos quienes estamos actuando, digamos, en el campo de la infancia, los argumentos que permiten fortalecer la construcción de una acción decidida a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, el trabajo de Mónica me parece que tiene una característica de un rigor académico que también vale la pena ponderar. Ha sido sin duda escrupulosa en la presentación de los temas y reflexiones que integran el texto, y no encuentro que existan, en la lógica que ella propone para el libro, temas que no hayan tenido un tratamiento adecuado. El libro es también relevante. Destaco con esta categoría no solo el sentido sobresaliente del trabajo de Mónica, sino también la importancia que tiene hoy en nuestro país ofrecer argumentos que defiendan los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. No es un tema menor. Muchas de las concepciones, digamos, vigentes actualmente en el derecho, lo que plantean es la necesidad de la defensa de los derechos, porque siempre hay la posibilidad, siempre hay el riesgo de que tengamos retrocesos en la existencia en el ejercicio mismo de los derechos que están reconocidos legalmente. Entonces, uno de los problemas centrales, digamos, que hay en la acción de los derechos humanos en favor de los niños es la defensa del derecho que existe ya reconocido desde el punto de vista legal. También me parece que es un texto pertinente en la medida en que compila conocimientos sobre la infancia que provienen de distintas ciencias, con lo cual se viene a llenar un vacío que me parece que existía de un texto suficientemente sistemático y abarcativo, digamos, sobre la argumentación de los derechos humanos de la infancia.
Creo que también es un libro que tiene, digamos, la cualidad de tener una caducidad amplia. Yo creo que va a ser un libro que mantendrá durante mucho tiempo su fuerza y sus posibilidades de uso teórico y práctico. Finalmente, ya en el ámbito, digamos, de lo que sería el quehacer de las organizaciones de sociedad civil, en donde yo formo parte, me parece que el libro es de una gran utilidad. En estos momentos, en donde la situación de la infancia en nuestro país es compleja, sufre de diversos problemas que demandan una acción significativa de toda la sociedad, problemas que afectan a la niñez en materia de salud, educación, trabajo, explotación, en una situación en donde existe una violencia significativa también en contra de los niños de muy diversos tipos. El libro de Mónica es un instrumento que me parece es de primera importancia para promover el reconocimiento, la defensa y sobre todo la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos de los niñas y adolescentes en México. Finalmente, y esto seguramente no lo diría ningún investigador del instituto, me parece que tendríamos que hablar de una categoría de costo-beneficio del libro. No sé cuál va a ser el costo del libro, desde luego Mónica me lo obsequió, pero no duden en comprarlo, la relación costo-beneficio es muy alta. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecemos a Alfonso Poiré pues su intervención en la presentación del libro de Mónica. Si no hay por qué preocuparse por un libro que apareció hace 15 años, el tuyo que acaba de aparecer el año pasado, menos tiene que preocuparse por su caducidad. Bien, en cuarto lugar vamos a cederle el uso de la palabra a don Andrés Linares, que presentará el libro de mi colega y amiga, doña Nuria González Martín, con el título La familia internacional en México, adopción, alimentos, restitución, tráfico y trata, de la editorial Porrúa, ¿no? y Jurídicas. Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a las doctoras Mónica y Nuria, por esta atenta invitación. Yo me siento doblemente complacido por estar en este instituto ya una tercera ocasión en este año, y sobre todo con el doble placer de estar aquí comentando una obra que a mí en lo personal me pareció increíble. Por un lado, hablar de la familia internacional en México, y sobre todo porque sé que esta es una de las semillas que debe germinar y debe germinar con muchos frutos en este instituto. Tenemos muchas obras importantes, pero desde mi punto de vista, tener una obra de derecho familiar con la frescura con que trata Nuria, los temas, porque no es un solo tema, son varios temas, pero además para quienes estamos dedicados en la práctica del derecho familiar, para quienes participamos en la docencia y en las funciones judiciales, tener una obra de consulta como esta se va a convertir en un instrumento bastante ágil y muy práctico. El haberlo leído de entrada a nivel personal me lleva muchos beneficios. El primero de ellos es muy comprensible, es muy ágil, fácil de entender, un lenguaje muy fresco, muy entendible, sin que llegue a ser coloquial, no abusa del tecnicismo. Para quienes manejamos los temas de familia, enseguida estamos adentrados en el tema. Hablar de la familia internacional en México, como ella lo refiere muy fácilmente, ese trasiego de los individuos de un lado a otro, de unas fronteras, lo que yo me he permitido percatar, o que puedo ver en mi trabajo cotidiano, es que así como hay una globalización del comercio, de las relaciones comerciales, hay una transfronterización de las relaciones familiares. Cada día vemos relaciones de pareja de un país a otro país, cada día vemos cómo transitan de un lado a otro, y en estos cuatro temas de adopción, alimentos, restitución, tráfico y trata, logra amalgamar cuatro temas entre lo que pueden ser relaciones de temas que llevan a proteger a los menores, bien por relaciones lícitas como por actos ilícitos. Yo creo que la única manera que tenemos en el mundo entero, no solo en México, de crear filiación, de alterar la filiación natural es la adopción.
Y hablar de la adopción internacional como lo hace Nuria es de una manera muy sencillísima y además nos lleva a la conclusión de que los niños no tienen nacionalidad. ¿Por qué no tienen nacionalidad? Porque son niños de todo el mundo. Los niños a través de esta institución de la adopción internacional son protegidos en su país de origen y en su país de recepción. Haber logrado la firma de esta convención no solamente es para que niños sean colocados en adopción. El haber firmado esta convención y todos los países que forman parte de ella han logrado que los niños transiten de una manera lícita debidamente adoptados. Han logrado que los niños puedan ser incorporados a una familia y que van a ser protegidos en su lugar de origen a la hora de tramitar la adopción y van a seguir siendo protegidos en el país de recepción. O sea, donde los padres adoptivos van a protegerlos, los van a incorporar a una familia. Pero no pierdo de vista uno de los temas más importantes, que son los alimentos. Algo que además me llama a mí mucho la atención porque refiere que los alimentos no solamente es dar dinero, no solamente es otorgar una pensión. En uno de estos temas que se está trabajando, sobre todo cuando logramos conectarlos, nos estamos dando cuenta cómo la doctora Nuria nos está diciendo que hablar de los alimentos es una de las formas de cumplir con las obligaciones familiares que nos corresponden a todos. Yo quiero hacer hincapié, esto lo platiqué alguna vez, en alguna ocasión con ella, hablar de la obligación alimentaria es hablar de la única obligación perpetua que tiene el ser humano. La obligación alimentaria nace con el ser humano y se extingue con el ser humano. Es curioso saber cómo el Código Civil en todos los estados de esta república no habla de la extinción de la obligación alimentaria, solo habla de cómo cesa la obligación alimentaria. Hay quienes somos acreedores alimentarios, hay quienes seremos deudores alimentarios toda la vida, volveremos a hacerlo en alguna parte de nuestra vida. Pero también hablar de los temas de restitución internacional de menores nos lleva a alguna reflexión, sobre todo en la parte general, que no solamente son las normas de derecho internacionales que tenemos que tomar en cuenta. Cuando reflexionas sobre la competencia internacional judicial, a mí me lleva una reflexión muy interesante. El artículo 14 del Código Civil Federal, que fue reformado en 1988 y que lo retoma ya con una agilidad muy importante, nos permite decir que los conflictos de la norma en el espacio cambiaron desde 1988. Los jueces mexicanos están obligados a aplicar el derecho extranjero como si fueran jueces extranjeros. Y todavía no ha permeado. Pero además, la última parte del artículo 14 de este Código Civil Federal dice que lo mismo sucederá cuando conflictúan normas de diferentes entidades federativas. Entonces, hablar de los temas de adopción, de alimentos y de restitución, valdría la pena, después de esta lectura, que pensáramos que no solamente debe ser hacia el mundo internacional, sino también en México. Hemos logrado la firma de tres convenciones en materia de restitución internacional. Una internacional, dos interamericanas en aspectos civiles y aspectos penales. Y no tenemos ninguna ley uniforme para que en México, de un estado a otro, se pueda evitar el tráfico de menores. Podemos hacer una norma que nos permita evitar que los padres, en el abuso del ejercicio de patria potestad, trasladen a sus hijos sin el consentimiento del otro progenitor. Y yo creo que estas reflexiones que se inician en esta obra nos va a llevar a temas muy interesantes. Finalmente, habla de lo que es el tráfico y trata con una claridad para mí sorprendente. Fíjate que muchas veces he tenido que leer estas convenciones internacionales y a veces me he visto la necesidad de explicarlas aún sin entenderlas. Ahora, después de la lectura de este libro, me doy cuenta, por ejemplo, de esa transparencia entre lo que es tráfico y lo que es trata. Cómo en el tráfico de menores o de personas intervienen muchos factores, desde la recepción, el transporte, el albergamiento, el colocarlos, no solamente para aspectos ilícitos, no solamente la prostitución y la pornografía. Desafortunadamente hay temas que se conectan entre la trata y la adopción internacional. Es increíble cómo un tema lícito puede surgir de un ilícito y viceversa. Cómo en ocasiones queremos generar cierta licitud donde no la hay. Entonces, aquí lo importante es esta amalgama que tenemos de las instituciones que tratan muy bien, insisto, en una labor muy coordinada, muy fresca, y que a mí me lleva a la reflexión que esto no debe quedar aquí. Esta es una de las obras para mí que me he dedicado al derecho familiar desde hace 27 años, que por vez primera la leo con un apetito voraz de qué más sigue. Yo creo que lo que sigue es que estos temas se sigan tratando en el mundo internacional, pero que también los tratemos en el mundo interno. México, entre estados, necesita normatividad para regular el traslado de un lado a otro. Es increíble que tengamos dos convenciones internacionales para el cobro de pensiones alimenticias y seguimos cobrando pensiones alimenticias de un estado a otro a través de exhortos que se tardan semanas, se tardan meses.
y que los acreedores alimentarios no tienen para el transporte, ¿cómo van a cobrar la pensión? Tenemos sistemas bancarios, el aspecto bursátil ha cambiado, el sistema financiero ha cambiado, y no podemos depositar una pensión alimenticia en un estado para cobrarla en otro. Hacemos que los deudores alimentarios se eludan de estas obligaciones, y hacemos imposible a los acreedores alimentarios que puedan obtener un derecho que por naturaleza les corresponde. Entonces, yo creo que quiero aprovechar este evento, sobre todo, primero para felicitarme y felicitar a Nuria por este trabajo, el poderlo comentar, el poder transmitir estas inquietudes que tiene el trabajo, nos va a llevar a tener mucho más trabajo y sobre todo a empezar a tener más doctrina en derecho familiar. Es de las pocas obras que se habla de la familia, no del derecho familiar. Y yo creo que es una de las cuestiones que hay que resaltar. Uno de los problemas que tenemos en el derecho familiar es que la doctrina hasta hoy se ve dedicado a estudiar las instituciones de la familia y no a la familia, como se hace en esta obra. La parte general, que para mí reviste mucha importancia, nos da estos tópicos. Hablar, por ejemplo, de una nueva conceptualización de la familia. La familia tradicional de papás y mamás no impera en este mundo. Yo creo que nuevos modelos de familia son los que nos vamos a enfrentar, y esto es lo que más interés nos va a generar. Entonces, en este evento que está festejando a la Convención de los Derechos del Niño, a mí me interesaría reflexionar dos cosas importantes. La primera, todos los que estamos aquí presentes alguna vez fuimos niños. Nunca debemos dejar de sentir y de pensar cuando fuimos niños, para pensar cuando vamos a trabajar con ellos. La segunda es que es importante que la bandera de los niños no la hicemos en eventos oficiales, que la tengamos que arrear en problemas reales. Cuando confrontamos los problemas día a día es cuando debemos de resaltar que debemos de pensar en los niños y no como los adultos. Para mí, los niños son igual que todos nosotros. El artículo 1 de nuestra Constitución no hace ninguna distinción. Para mí, el único derecho extra de los niños es el derecho a ser niño. Si nosotros pensamos esto y sabemos que la familia es donde se gestan los niños, es donde se procuran, donde se forman, donde se educan, llegaremos a una conclusión. Dar alimentos no es casa, vestir y sustento. Dar alimentos es formar y educar al ser humano para que a su vez se haga productivo y pueda cumplir con su obligación alimentaria, dando mejor educación a sus hijos. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por la presentación a don Andrés Linares. Vamos finalmente a dar el uso de la palabra a mi colega y amiga Montserrat Pérez Contreras para que haga la presentación del libro de también otra colega, mi querida amiga, doña Sonia Rodríguez. Me estaba diciendo hace un momento Nuria una cosa, me decía, si te sirve de algo, mi libro apareció hace 15 días. Y entonces yo pensaba, bueno, si el libro de nuestro amigo argentino tiene 15 años, apareció hace 15 años, el de Mónica apareció el año pasado, el de Nuria hace 15 días, pues a lo mejor el de Sonia acaba de salir de la imprenta, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, pues nada, sin más preámbulo, tiene la palabra Montserrat. Gracias, Javier. Bueno, pues yo voy a hacer uso de mi guión, porque no soy muy buena para las palabras abiertas, pero gracias, Sonia, por haberme invitado a la presentación de tu libro. El libro se llama La protección de los menores en el derecho internacional privado mexicano, y es una obra que se encuentra vigente en la Agenda Nacional e Internacional en materia de protección de la infancia. La obra presenta una visión general del marco jurídico que en México existe sobre determinadas figuras protectoras de los derechos y la integridad de la infancia. Las figuras a las que hace referencia son los alimentos, la adopción, la restitución de menores y el tráfico de menores. El abordaje será desde la perspectiva del derecho internacional privado y de los derechos humanos, teniendo como base el que la infancia, entre otros grupos, constituyen un grupo vulnerable que merece especial atención, especialmente en el ámbito de la familia. Para el análisis de las figuras y su tratamiento, así como del ejercicio de los derechos que de ellas derivan, se parte del estudio de los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables a los casos concretos y que forman o deben formar parte de la ley positiva en México,
así como de la legislación secundaria correspondiente, tanto de los códigos adjetivos como sustantivos en materia civil y procesal civil. El estudio realizado por la autora lleva inevitablemente a estar en posibilidad de determinar el estatus y la aplicabilidad del derecho convencional en México, así como la eficacia en la aplicación de las normas establecidas para la protección de la infancia cuando existen elementos de internacionalidad. Destaca la importancia que se hace en la obra de la relación que existe o que debe existir entre el conocimiento y debida aplicación de los instrumentos internacionales, la debida intervención de las autoridades responsables o competentes y la asertiva práctica judicial, ya sea para la atención o resolución de casos en el ámbito nacional o internacional. Igualmente resalta el análisis que hace de la Convención Interamericana de Tráfico Internacional de Menores, y en este análisis nos muestra la preocupación por problemas como el comercio sexual infantil y el turismo sexual, que se visibilizan cada vez más no solo en México sino en el mundo entero, así como por la falta de ratificación de este instrumento convencional para que de esta manera se integre México a la red internacional de protección efectiva y eficiente de las niñas, los niños y los adolescentes en cumplimiento del principio universal del interés superior de la infancia. Sirva también comentar que la doctora está a punto de sacar, tiene en el horno un libro sobre aspectos civiles y penales de la sustracción internacional de menores, entonces para que estén atentos y puedan adquirirlo. Muy bien, pues eso es todo. Gracias. Bien, pues me había dicho Mónica que a las 6:30 de la tarde teníamos que terminar. Estamos terminando 10 minutos antes. Ya se ve que sirve aclarar desde el principio los minutos con los que cuentan cada uno de los ponentes. Bien, pues no quisiera terminar este acto sin agradecer públicamente la presencia de la licenciada Margarita Zavala, la preocupación que siempre ha tenido por la infancia y su presencia aquí, en el mismo sentido, al doctor Héctor Feix Fierro, director de este instituto, que siempre ha apoyado y visto con muy buenos ojos las iniciativas de publicación y de fomento de este tipo de eventos, y por supuesto a la doctora Mónica González Contró, que sin duda es una de las más importantes investigadoras que se ha preocupado y que ha impulsado toda una cultura en favor de los derechos de los niños en el instituto, por supuesto, pero sin lugar a duda también en el país. Muchas gracias a todos, a los autores, a los comentaristas y a todos ustedes, porque nos llevamos la preocupación de seguir investigando, de seguir interesándonos cada vez más en un derecho fundamental como es el derecho de los niños y sobre el que tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias, buenas tardes y mañana continuamos con el acto.